Este jugador de Roblox perdió la vida a manos de su propia madre mientras hablaba por llamada con un amigo virtual, y ese amigo lo escuchó todo. Esto no es un creepypasta ni una leyenda urbana. Yo soy Knocker, y este es un caso real. Nos cuenta Ariel que él era un chico un poco introvertido, de esos que prefieren estar en su cuarto jugando al ordenador que saliendo a jugar fútbol a la calle. Pasaba la mayor parte de su tiempo en Roblox, específicamente en juegos de construcción, tipo crear sus propias casas como él quisiera. Allí conoció a un chico con un talento loco para esto. Vamos a llamar a este chico Rafa. Ariel nos cuenta que Rafa era demasiado bueno diseñando. Podía hacer mansiones muy bien hechas y súper realistas sin usar tutoriales. Todo salía de su cabeza. Ariel y Rafa se hicieron amigos rápidamente, esa clase de amistad fuerte que solo se da online. Rafa siempre era muy amable, un pan de Dios, y siempre estaba dispuesto a ayudar a Ariel en lo que necesitase. Pero comunidad, había algo raro en Rafa. Ariel nos cuenta que, aunque jugaban horas, Rafa casi nunca usaba el micrófono, siempre escribía por el chat. Cuando Ariel por fin lo convenció de usar Discord, Rafa siempre susurraba. Hablaba tan bajito que Ariel tenía que subir el volumen al 200% para entenderle. Ariel, con confianza, le preguntó por qué hablaba así. Rafa le respondió algo que a Ariel le pareció extraño, pero no midió la gravedad del asunto. Rafa le dijo con voz temblorosa: "Es que mi mamá está en casa y si escucha que me estoy divirtiendo, se pone muy mal". Ariel pensó que la mamá de Rafa era simplemente una señora muy estricta, ya saben, de esas que quieren que hagas la tarea antes de tocar la computadora, pero la situación de Rafa era mucho más turbia y oscura. Nos cuenta Ariel que, con el paso de los meses, Rafa empezó a soltar datos preocupantes de su vida. Su mamá estaba obsesionada con la perfección, quería que Rafa fuera el hijo perfecto, notas de 10 absoluto, ropa impecable, cuarto ordenado como un museo, y odiaba con toda su alma que Rafa jugara, diciendo que Roblox lo iba a volver un inútil y que le pudría el cerebro. Un día estaban jugando tranquilamente, haciendo una competencia de quien hacía la mejor casa, cuando el avatar de Rafa dejó de moverse. Su personaje se quedó tieso. Por el micrófono de Discord abierto, Ariel escuchó que se abría una puerta de golpe con rabia. Ariel escuchó una voz de mujer, súper calmada pero fría. Daba miedo. "Rafa, te dije que el cepillo de dientes tiene que estar alineado con el borde del lavabo. Estaba mal colocado". Rafa, con una voz que apenas se oía del miedo, le contestó: "Sí, mamá, perdón, se me pasó. Ya voy a arreglarlo. Solo déjame guardar la partida para no perder el progreso". Comunidad, lo que pasó después dejó a Ariel impactado. Escuchó un sonido seco y fuerte, como una cachetada con la mano abierta. La madre le habló más alto: "¿Te atreves a hacerme esperar y a ponerme excusas por este juego de porquería?". Rafa empezó a llorar bajito. Se notaba que intentaba no hacer ruido para no enojarla más, y se desconectó inmediatamente. Ariel se quedó esperando en el lobby, súper preocupado. Rafa no volvió a conectarse en 3 días. Comunidad, cuando por fin regresó, le dijo a Ariel que se había caído de las escaleras y se había lastimado la mano. Ariel sabía que era mentira, pero no quiso decirle que lo escuchó absolutamente todo por pena. La cosa se puso peor unas semanas después. Rafa le contó a Ariel que su mamá había empezado a castigarlo de formas muy psicológicas y raras. No le quitaba la computadora, pero le quitaba la silla del escritorio. Sí, comunidad, escucharon bien. Rafa tenía que jugar y estudiar de rodillas en el suelo duro porque su mamá decía que no merecía comodidad si no era un hijo perfecto. A pesar de todo esto, Rafa seguía entrando a Roblox a escondidas. Nos cuenta Ariel que Roblox era el único escape que tenía Rafa de ese horrible hogar. Ariel le decía a Rafa que por favor hablara con alguien, pero para Rafa eso era imposible. Decía que su mamá era muy inteligente y era capaz de convencer a cualquiera de que él estaba loco y se inventaba cosas. La situación era una bomba de tiempo, y lamentablemente esa bomba explotó una noche que Ariel nunca olvidará. Pasaron los meses y la situación en casa de Rafa empeoró. Se notaba que la mamá estaba cada vez más desquiciada. Un día, Rafa entró a Discord llorando desesperadamente. Eran como las 2 de la mañana. Rafa le dijo a Ariel entre lágrimas: "No aguanto más, rompió mi maqueta, la rompió toda". Su mamá, en un ataque de furia ciega por una mancha insignificante de pegamento seco en la mesa, le agarró la maqueta y se la destrozó contra el suelo frente a sus ojos. Rafa le dijo a Ariel que ya no quería estar ahí, que su madre cada vez le daba más miedo. Ariel, muy asustado por el estado de su amigo, trató de calmarlo. Le propuso jugar un rato a Roblox para distraerse. Rafa aceptó, pero estaba muy nervioso. Entraron a un juego de terror cooperativo para intentar transformar el miedo real en miedo de juego. Estuvieron jugando como
como una hora, y por primera vez en mucho tiempo, Ariel escuchó a Rafa reírse genuinamente. Se estaba olvidando de sus problemas. Pero comunidad, la felicidad duró muy poco. De repente, a través de los audífonos de Ariel, se escuchó un ruido horrible que lo hizo asustarse mucho. Vidrio rompiéndose. Ariel escuchó la voz de la madre, pero esta vez no estaba calmada. Estaba gritando como una desquiciada, con una voz casi demoníaca. Te ríes, te estás riendo mientras yo sufro tratando de que seas alguien. Eres un desagradecido, un maldito inútil. Ariel gritaba al micrófono. Rafa, ella está loca, corre afuera, busca a alguien y dile todo. Pero Rafa no corrió. Escuchó el arrastre violento de una silla y la voz de Rafa por primera vez, firme, plantándole cara a su mamá. Ya basta, déjame en paz, solo quiero jugar un rato, no hago nada malo, estoy harto de ti. Fue la primera vez que Rafa le respondía. Siguió un forcejeo terrible, cosas cayéndose del escritorio, el teclado golpeando el suelo. Rafa gritaba, mamá, suéltame, me lastimas. Y la mamá gritaba cosas sin sentido sobre la perfección. El sonido que siguió es algo que Ariel dice que le provoca pesadillas hasta el día de hoy. Fue un golpe duro, seco y contundente. Y luego, silencio. Un silencio total y pesado que duró unos segundos eternos. Ariel se quedó gritando, Rafa, respóndeme, por el micrófono, con las manos temblando y sudando frío. En la pantalla de Roblox, el personaje de Rafa estaba ahí parado, inmóvil. Ariel escuchó entonces la respiración agitada de la madre cerca del micrófono caído. La escuchó murmurar algo que a Ariel le heló la sangre. Ella dijo, con una voz temblorosa pero extrañamente aliviada, ahora sí, ahora ya no habrá más desorden. Después de eso, se escuchó cómo arrancaban los cables de la computadora y la llamada de Discord se cortó abruptamente. Ariel estaba en shock, pero su instinto gamer reaccionó. Ariel siempre tiene activado el programa Instant Replay para grabar los últimos minutos de juego. Con las manos temblando, presionó la combinación de teclas para guardar la grabación. Tenía la prueba del crimen. Al día siguiente, Ariel buscó noticias de la ciudad de Rafa y ahí fue donde encontró la mentira. Salió una nota que decía, tragedia familiar, joven promesa estudiantil fallece tras accidente doméstico. La madre era considerada una víctima, quien estaba dolida tras la pérdida de su hijo. Ariel sintió una rabia que no le cabía en el cuerpo. Él tenía la prueba, fue con sus padres, les contó todo llorando y les hizo escuchar la grabación. Sus padres, al escuchar el horror de esos últimos minutos, se quedaron blancos del susto. Contactaron a la policía de delitos cibernéticos del país de Rafa. Enviaron el archivo de audio y video como evidencia urgente. No solo se escuchaba todo con claridad, sino que la pantalla de Roblox confirmaba la sincronización de los hechos. La policía reabrió el caso. Descubrieron que el golpe no coincidía con una caída accidental y encontraron un trofeo de metal pesado con rastros de sangre poco visibles que la madre había intentado esconder. Cuando confrontaron a la madre con la grabación de Ariel, donde se escuchaba su voz diciendo, ahora ya no habrá más desorden. Justo después del golpe, la mujer se derrumbó y confesó. Dijo que se le había ido la mano, intentando corregirlo. La madre de Rafa fue arrestada y condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de ser libre. Ariel nos escribe este caso para que estemos atentos. Nos dice que aunque Rafa ya no está, al menos se hizo justicia gracias a que él pudo grabar la verdad y no se quedó callado. Nos dice que si tenemos un amigo que nos cuenta cosas raras de su casa, que le creamos y que usemos las herramientas que tenemos para ayudar. Comunidad, qué caso tan horrible. La verdad es que me dejó muy mal cuerpo hacer este vídeo, pero al menos la culpable pagó por lo que hizo. Suscríbete si te gusta este contenido.